Ahí estamos. Bueno, entonces, bienvenidos a todos y buenos días a Elsa, Walter, Ronald, Gilberto y Jocelyn a este ciclo uno del año 2021 y también con la primera asignatura que llevan en esta mañana, ¿verdad? Que sería práctica docente, profesor de matemática. Sean bienvenidos, espero de que pues este año también sea para ustedes de muchos éxitos, ¿verdad? Siempre detrás del éxito pues hay mucha responsabilidad, entrega. Yo creo que ustedes ya tienen como experiencia esto, ¿verdad? Así es de que espero de que puedan enfocarse, ¿verdad? En su trabajo y dar lo mejor de sí que tienen para ustedes. Así es que bienvenidos a todos. Vamos a dejarla, como somos poquitos, ¿verdad? La presentación, me dicen su nombre y el año al que pertenecen en estudio de la universidad. Empezamos con Elsa, Elizabeth. Cuarto año, Cuarto año, muy bien, bienvenida Elsa. ¿Quién sigue? gracias. ¿Está bien así Elsa o le dicen Elizabeth? Así está bien. Elsa, bueno, está bien. ¿Quién sigue? Walter Adonai. Estoy de cuarto año, Lili. Mi Ujú. nombre es Walter Adonai Juárez. Me pueden decir Walter o Adonai, está bien. De las dos formas, vaya, muy bien. Ronald, bienvenido. Hola, sí, igual, solamente es Ronald y cuarto año también. Cuarto año también, ya van bien adentro, ¿verdad? Muy bien, bienvenido Ronald. Gilberto. Buenos días a todos, compañeros. Igual mi nombre es Gilberto Enrique Rivera y también estudio cuarto año. Y Ah, pues muy agregar que aquí entre los compañeros todos nos conocemos, todos pertenecemos a la misma sede y un gusto saludarlos porque tenía tiempo de no saber de ustedes, compañeros. bueno, muy bien. Bienvenido, Gilberto, ¿verdad? O Enrique. Como sea, licenciado, no hay problema. Va, está bien. Y Jocelyn Aquino. No sé, que creo que tiene problemas con el micrófono, Jocelyn. Bueno, pues bienvenidos todos, ¿verdad? Ya van bien adentrados en la carrera. Felicitarlos, ¿verdad? Porque han seguido este nivel, ¿verdad? Que no es fácil avanzar tanto en una carrera, ¿verdad? A veces en un ciclo normal, pues nos cuesta avanzar, ¿verdad? Y ustedes ya hicieron mucho en la carrera. Entonces, bienvenido, ¿verdad? Creo que ya nos hemos conocido en otra materia, así es que ahora vamos a hacer este nuevo esfuerzo y ver qué aprendemos de nuevo, qué investigamos, cómo nos va en la práctica docente, que ahora es diferente, ¿verdad? Mi nombre completo es Jason Steve Figueroa Tobar, soy docente de la Universidad del Salvador, así en la modalidad a distancia. Y como dato personal, ¿verdad? Les cuento de que este año también me incorporo como estudiante. Voy a ingresar a la maestría en administración financiera. Así es que al igual que ustedes voy a estar saturado ahí con tareas y con nuevos contenidos, ¿verdad? Porque cuando uno se expone a nuevos aprendizajes es un reto para poderlo hacer, ¿verdad? Así es que con fórmulas de contabilidad y todo eso yo me estoy dando duro ahorita, ¿verdad? Así es que vamos a empezar esta nueva faceta. Primero Dios la logremos terminar. También soy de la residencia aquí de Aguachapán. Trabajo en el centro escolar Mercedes Monterrosa de Cárcamo de lunes a viernes en Atiquizaya. Así es que por ahí voy a estar también a la disposición, ¿verdad? La unidad número uno de esta materia de práctica docente que vamos a trabajar dice que se llama el diagnóstico en el planeamiento didáctico y la labor profesional del docente, ¿verdad? Esta va a ser la unidad número uno y está bastante interesante lo que estamos discutiendo con respecto a la formación docente, a las actividades que se está llevando a cabo y cómo está la formación del profesorado con respecto a lo que sucede a nivel internacional, ¿verdad? Esa es la práctica que vamos a evaluar en esta ocasión. Entonces, el objetivo dice que es analizar las propuestas curriculares en la práctica docente, profesor de matemática, a partir de las nuevas reformas en la educación matemática, en educación básica y media, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.
Y los contenidos que están, ¿verdad? La profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática, la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación matemática, la formación para la profesión docente en la educación matemática, una visión desde la experiencia cubana versus la salvadoreña. El cuarto contenido es el desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática. Y el quinto y último, análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática en El Salvador. Así es que por ahí vamos a estar hablando de estos contenidos, ¿verdad? La agenda que tenemos para este día es el saludo, la bienvenida, después vamos a hablar de la orientación académica por ser la sesión 1, establecer el horario de consulta y luego vamos a empezar con los contenidos, ¿verdad? Que hemos analizado para finalizar con el análisis, dice, de la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en educación matemática, ¿no? Y luego pues terminamos esta sesión número 1. Así es que vamos a pasar a analizar la orientación académica para ver las actividades que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Por aquí lo tengo yo. Sí es visible, ¿verdad? Va, entonces dentro de las actividades que podemos discutir, ¿verdad? No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo, ahí está en plataforma. En la bienvenida dice que esta asignatura se pretende que la estudiante se apropie de los conocimientos necesarios referentes a la práctica docente, profesor de matemáticas, que le permitan diseñar y aplicar propuestas metodológicas afectivas que además de potenciar la capacidad matemática del estudiante, le ayuda a diversificar, favorecer el desarrollo integral del educando. Pues este entonces es el documento con el que vamos a trabajar, ¿verdad? El objetivo general de la materia dice que es analizar las propuestas curriculares en la práctica docente, profesor de matemática a partir de las nuevas reformas en la educación matemática, en educación básica y media, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y ahí están las unidades. Esta materia tiene 9 unidades que son las que vamos a discutir. Bueno, algo importante es como es una materia un poco distinta a las tradicionales que ustedes han llevado. El rol del estudiante dice que usted asume un rol analítico y autorregulado, lo cual le permitirá familiarizarse poco a poco con las futuras exigencias de una carrera universitaria a distancia. Deberá desarrollar por su cuenta, según el cronograma de trabajo, los temas incluidos en los materiales de estudio para cumplir con los objetivos del curso. Cada estudiante dice que debe comprometerse a leer los contenidos de los documentos de apoyo colocados en cada sesión, para luego ser guiado por el tutor en el proceso de evaluación formativa a través de las diferentes actividades, tales como la elaboración de resúmenes y resolución de guías. En mi caso, el rol del docente dice que es ser guía y fuente de apoyo con la finalidad de que cada estudiante reciba constante y eficiente retroalimentación en el proceso de aprendizaje mediante la respuesta expedita de correos, chats, foros de dudas y consultas individuales presentadas en la plataforma, procurando que estos se sientan seguros, motivados y acompañados durante todo el curso. También comentarles adicionalmente que se contempla, ¿verdad?, que yo pueda estar al menos en una clase durante las prácticas que ustedes hagan. Así es de que también dentro de mis funciones consiste acompañarlos presencialmente en esa práctica que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Bueno, en la plataforma Moodle creo que ustedes ya tienen experiencia para poderla llevar a cabo, y aquí es donde se presenta esto, ¿verdad? Recomendaciones para el uso, actividades evaluadas a desarrollar, reglas para la presentación de las actividades, el material didáctico, y las actividades que se van a presentar son estas, ¿verdad? El primero dice que es un ensayo académico, tiene una valoración del 10% sobre la labor profesional de la educación matemática para desarrollar un aprendizaje significativo. La primera tarea tiene una ponderación del 15%,
analizando la situación de la comunidad educativa de la población estudiantil a partir de la instrucción de investigación para tener una perspectiva real de lo que será la experiencia de su práctica. Luego viene un segundo ensayo, los aportes de la escuela francesa a la educación matemática. Luego van a elaborar una infografía con el 10% de las nuevas tecnologías de la enseñanza de la matemática. La segunda tarea es la planificación de una clase basada en modelos, modelación y modelaje de la enseñanza de las matemáticas. La práctica docente consta de 4 prácticas docentes. En la primera práctica se desarrollarán las siguientes actividades: entrega de la carta, convenio, observación y entrevista al docente. En la segunda, tercera y cuarta, preparación y ejecución y evaluación de la práctica docente. Y la tercera tarea vale un 25%, que es la recopilación de las planificaciones de cada una de las clases, que incluya metodología, recursos, actividades de evaluación, para evaluar las clases impartidas y los instrumentos que se han utilizado. Y ahí llegamos al 100% de la clase. Entonces, no sé si tienen algún comentario, duda, pregunta que puedan hacer con respecto a las actividades. ¿O qué les parece también la propuesta? No la podemos cambiar, pero... se ve trabajosa, por eso se quedan calladitos. No solo algo similar a la materia de metodología, licenciado. También se parece. Ahí tenemos que hacerle. Ajá, sí, muy bien. Bueno, lo que veo bastante práctico es que van a desarrollar contenido, ¿verdad? Estos 3 contenidos que se van a desarrollar en el transcurso de la práctica, ¿va? O sea que la materia se describe a sí mismo, ¿verdad? Vamos a llevar a la acción lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y los otros contenidos que se van a presentar, pues son para completar, siento yo, la tarea, ¿verdad? Vaya, entonces, en cuanto a los rasgos generales de las orientaciones académicas, creo que aquí los tenemos, ¿verdad? También se pretende, ¿verdad?, que ustedes puedan participar en la práctica, así de que yo creo que en las prácticas 2, 3, 4 y 5 se les va a asignar una participación aquí en la tutoría, ¿verdad? Por supuesto, van a saber de antemano a quién le corresponde y qué contenidos en el que van a presentar, ¿verdad? Dice participación máxima de una vez en la jornada. Asistencia a tutorías. Bueno, el reglamento de evaluación, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Tienen que lograr más de 6. Yo creo que aquí en este caso es lo que aplica, ¿verdad? Lo que puede suceder en algunos casos, ¿verdad? Por experiencia de que tengamos algún problema para poder presentar la tarea, ¿verdad? Entonces ahí yo les ruego a ustedes, ¿verdad? Que si tenemos alguna experiencia o situación complicada, ¿verdad? Siempre ustedes puedan comunicarse, tanto con el coordinador, el licenciado Javier Ramos, o mi persona, para poder solicitar un permiso extemporáneo, ¿verdad? Y traten de documentarse, ¿verdad? Eh, por la experiencia que yo tengo, ¿verdad? Casi nunca se le niega a un estudiante que pueda entregar una tarea por un problema personal o de enfermedad, ¿verdad? Pero sí es bien recomendable que ustedes se puedan documentar, ¿verdad? De algo, ¿verdad? Una visita al médico o una explicación que puedan hacerlo. Lo que pasa a veces es de que no se avisa a tiempo, o también puede suceder de que algunos se descuiden, ¿verdad? O vayan olvidando la fecha. Yo esperaría que no es el caso de ustedes porque ya estamos a este nivel, ¿verdad? Vaya, no sé si hay algún comentario ahí con respecto. El otro detalle que se nos quedaba también es con respecto a las consultas, ¿verdad? Eh, no lo voy ahí, pero en la práctica docente dice, ¿verdad? Que, bueno, algún problema que haya, el mecanismo es, se comunican conmigo, ¿verdad? Si no logramos solventar ese asunto, se van con el coordinador de la materia, que sería el licenciado Javier Ramos, o si no hay respuesta, entonces se van con el coordinador de la carrera, que sería el licenciado Zenón, ¿verdad?
Así es de que lo que solicitamos es que puedan respetar eso, ¿verdad? Para que podamos ir por niveles para aclarar un asunto. Por eso es bueno que tengamos la siguiente lámina, elaborar, dice, el grupo de WhatsApp y también el horario de consulta. ¿Ve? Entonces, no sé si lo puedo enviar por aquí, el enlace, y ustedes se unen, ¿verdad? Y el horario vayamos pensando en el horario de consulta. Yo he puesto ahí una sugerencia, ¿verdad? Pero ustedes me dicen qué podemos hacer. Si tienen alguna sugerencia. Pero eso sería todos los días, licenciado. O sea, todos los días a esa hora. Sí, o sea, lo que pretendemos es de que ¿dónde pueden ustedes escribir? El medio oficial es la plataforma, ¿verdad? Pero también el grupo de WhatsApp también se puede utilizar para esto, ¿verdad? Entonces yo pongo como horario de contestar de 8 a 9, ¿verdad? Pero si ustedes eh, lo quieren, podemos cambiarlo. Vaya, quiero ver, permítanme, déjenme para enviar el... mm, Chao, pero el grupo de WhatsApp se llama, ¿cómo se llama? ahorita se llama práctica docente. No sé Ah, si sí, lo puedo, ajá. porque si es así, yo no estoy en ese, creo yo. Sí, Solo no, estoy. no, no he agregado a nadie. No sé si, quiero ver, lo voy a intentar enviar en un comentario aquí ahorita. Ustedes me dicen si lo logré hacer o lo puse en otro grupo, no sé. Ah, ponerme en espera, compartir. No, quizás no lo puse Bien, licenciado, ya a mí me cayó el Ah, mensaje aquí. ya lo puse. Ah, va. Entonces, ahí se pueden unir al grupo. De algunos creo que ya tengo el contacto. ¿Va? Y si no, pues ahí les voy a solicitar yo el nombre para hacer el contacto. Va, entonces tendríamos ahí el grupo de WhatsApp, ¿verdad? La ventaja es de que es más inmediato, ¿verdad? Quizás por la práctica docente vamos a necesitar, allá a la hora de estar en el centro escolar, de comunicarnos inmediatamente, ¿verdad? Así es de que por eso puede ser muy útil el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con respecto al horario de la tutoría, me parece que según cronograma creo que la tenemos los días miércoles. Entonces ahí voy a negociar con ustedes. Creo que ese día tengo problemas por clases. No sé si el día lunes o el día viernes ya lo tienen comprometido para tutorías de repaso, porque hoy por ser la primera no la hemos podido tener, ¿verdad? Pero va a quedar en deuda. Así es de que en una futura tema o cuestión debemos esta tutoría de repaso. ¿No? Entonces díganme ustedes si tienen algún problema con cualquiera de esos 2 días, porque entiendo que ya estás para martes, miércoles y jueves, ya tienen tutoría de repaso. ¿no? Por mí no hay problema en esos días. Ujú. No tienen tutoría asignada esos días. Por el momento no. No. No, vaya. Entonces, quiero ver, sería con evaluación. ¿no? Entonces, está bien que la dejemos los lunes para práctica docente. Por mí está bien, licenciado, porque igual no les sabría decir con las otras asignaturas que Mm, llevo. sí, es que, bueno, aquí, verá, honestamente, legalmente a esta materia le han dejado los días miércoles, pero a mí me choca con el horario de clases, entonces por eso les hago la propuesta de cambiarlo, ¿verdad? Ya sea para lunes o para viernes, pero este ya sería un acuerdo interno entre nosotros, ¿verdad?
Está bien, licenciado. Si Ujú. a usted le genera inconveniente, pues nosotros no hay ningún problema. Lunes o viernes estaría bien. Vale. Entonces, si gustan, lo dejo aquí. Sería los lunes, para repaso, ¿verdad? Y para contestar correos, pues también, ¿verdad? Legalmente hay que establecer un correo para consulta, o tiempo, perdón. Entonces, si ustedes no tienen problemas, lo dejamos en esta hora, de las 8 a las 9, por legalidad, ¿verdad? Aunque en el grupo de WhatsApp, pues creo que lo usamos un poco más seguido, ¿verdad? Vaya, ahora vamos a ver lo de los centros escolares para que, bueno, lo escrito es lo que manda, ¿verdad? Entonces dice, la ejecución de prácticas docentes de calidad ejecutadas por los futuros profesores, no sé si lo pueden ver, creo que sí, ¿verdad? Por los futuros profesores de ciencias naturales, matemática e informática, depende en gran medida de la calidad de los centros escolares donde se van a desarrollar. En la presente es un listado de instituciones con las que la Universidad en Línea, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, ha colaborado en años anteriores y que hasta la fecha mantiene estrecha cooperación con los estudiantes que realizan sus prácticas docentes y de servicio social. Cada estudiante practicante podrá elegir con completa libertad la sede que mejor se adapte a sus necesidades según sea su caso. Cabe mencionar que en esta base está en constante actualización. Las prácticas podrán tener como referencia una de las instituciones que aquí aparecen o agregar el nombre de la institución donde haya gestionado particularmente la realización de sus prácticas docentes. Criterios a tomar en cuenta para la selección de la institución donde pueda realizar la práctica docente. Accesibilidad, solicitud, grupos de estudiantes con asistencia semipresencial en el centro de estudio, horarios flexibles, que no posea vínculos familiares o laborales con el centro escolar y la declaración jurada. Las funciones dice que es observar las clases de manera presencial y virtual, tomar acuerdos con el docente escolar sobre los contenidos a desarrollar, mantener el orden y armonía en el aula de la clase, diseñar una propuesta didáctica fundamental de la especialidad y la implementación de la propuesta didáctica donde se evalúan. Entonces, para Huachapán aparece el Centro Escolar Alejandro de Humboldt, sede tercer ciclo, con la licenciada Sotera del Socorro, ya hemos trabajado con ella. En Ataco aparece la J. Alfaro, el profesor Mario Ernesto Rosales, Las Victorias, Complejo Educativo José Martí de Tacuba y el Centro Escolar Cantón El Tortuguero. Esto es lejísimo. Entonces, como todos son de Aguachapán, ¿verdad? No sé si a alguien le parece algún centro escolar, díganme cuál sería la sede, al menos inicialmente, que ustedes considerarían, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién vino? Walter es de Huayuda, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, ajá. Este, ¿Consideraría usted hacer la práctica ahí en la J. Alfaro en Ataco o buscarían? Ah, pero aparecía de Huayuda también, ¿verdad? Pero ese ya es Sonsonate. Sí, pero Cuscatlán, ese aparece en la sede de Sonsonate. la Sonsonate, ¿verdad? Sí, definitivamente le conviene mejor Sonsonate. Está ahí, ¿verdad? Ujú, Fray Bartolomé, ¿verdad? Entonces, para el reporte que yo debo presentar, inicialmente podría considerar ahí en ese complejo educativo. Fíjese que yo eso estaba pensando porque Mm, realmente ahí hay educación a distancia y la dan domingos, que sería ujú. este para mí porque por el trabajo cabal me queda los días Sí, eso. ajá. Usted tendría problemas en hacer la práctica de lunes a viernes. Ajá, exactamente. Yo en Entonces, ese caso sí me ahí hay domingo, tendría dificultad, ¿verdad? Entonces, por es eso día busco la domingo. flexibilidad. Mm, Ajá, Va, exacto. perfecto, gracias por decírmelo para tomar en cuenta eso. ¿Verdad? Elsa Elizabeth, no sé si ha pensado en algún centro escolar. Pues como me dice que no se puede en otro centro Ujú. educativo fuera del que está en el listado, pues sería en el Humboldt. Ajá, fíjese que sí dice que puede,
Lo que pasa es de que la gestión sí ya sería a nivel personal, o sea, las cartas y los documentos que están ahí tendría que llevarlos usted con el director. Esa es la diferencia. Ah, entonces sí Ujú. puedo, Sí, o sí sea, puede. ¿puedo ir a hacerlas a las chinas más otra vez? Puede irlas a hacer con el licenciado Vidal ahí. Ah, ok, entonces ahí sería Se queda con ahí, ¿verdad? Licenciado Vidal sí. sería la Fabio Morán. Vaya, muy bien. Y sí las puede hacer de lunes a viernes, ¿verdad, Elsa? Sí, le que entre semana. Está bien, ¿verdad? Vaya. Sí. Entonces hoy seguiríamos con Ronald Linares. Bueno, en mi caso tengo pensado mejor el Ujú. Isidro, que es donde hice la otra tarea del ciclo pasado, el Isidro Menéndez. Sí, Ahí hablo yo con el profesor y con el allí. director. Ujú. Ujú. Ahí hizo tarea de materia anterior. Sí, ahí ya me dijeron, ahí si querés las prácticas te venís, me dijeron. Archivo, le Ujú. dije. Está bien. Este sería Centro Escolar Isidro Menéndez. Y si es de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, ajá, ahí sería de lunes a viernes, correcto. La hizo por la mañana o por la tarde. Lo haría por la mañana, Mañana. ya que la tarde trabajo. Ajá. Ah, va. Está bien. Luego sigue Gilberto Enrique. Y Jocelyn Aquino. No sé, que ya tienen desactivado el micrófono. Bueno, me lo hacen saber. No sé por qué no puedo ver aquí. Mm, Quizás por cómo configurado no puedo leer los mensajes, Jocelyn, aquí en la plataforma. Aquí está. Vaya, dice... Bueno, vamos a esperar ahí. El grupo está bien, dice Jocelyn. Vaya, vamos a esperar. Entonces, los documentos ahí están, ¿verdad? Sería entonces que son descargables ahí, ¿verdad? Y la preferencia, yo la sugerencia que les haría es de que los contenidos que vamos a desarrollar los podrían hacer de forma continua, ¿verdad? Para poder llevar el proceso completo, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayoría de los grados, ¿verdad? Se toman 3 contenidos a continuación para que ustedes puedan desarrollar el tema y hacer la evaluación, ¿verdad? Quizás por el tiempo algunos puedan trabajar así 3 días seguidos, no sé si les pueda ser difícil, ¿verdad? Pero es la recomendación que yo los tengo. No sé si alguien tendría problemas con desarrollar la práctica así de esta manera. Ujú. Bueno, Jocelyn se queda con el Humboldt, ¿verdad? La ventaja es de que la puedan hacer así, ¿verdad? Poder llevar la continuidad con los estudiantes, ¿verdad? Hacer un repaso del tema anterior y hacer una evaluación al final con lo que están llevando a cabo. Entonces, no sé si alguien tendría problemas con llevarlo a cabo. Legalmente tienen la opción, ¿verdad? Estos 3 contenidos no es obligación que se tengan que dar la misma semana o seguidos, sino que creo yo que tiene el espacio ya cuando lleguemos a ese momento de la práctica. Así que ustedes me lo hacen saber. Vaya, no sé si con lo que respecta al tema de sedes, práctica docente, estamos claros o hay alguna duda todavía. Quizás aquí haría al final.
Bueno, después les incorporo ahí el tablito. Bueno, si no la hay, pues entonces pasemos a desarrollar el contenido que nos corresponde en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de buenas prácticas docentes en el ámbito educativo. Entonces, en esta asignatura lo que pretendemos es llevar una clase, ¿verdad? Diseñada con material y podernos exponer nosotros a la realidad de los estudiantes, ¿verdad? No sé si ustedes ya tuvieron la experiencia, ¿verdad? De desarrollar un contenido o de ayudar con sus parientes o amigos cercanos, ¿verdad? Y cuando llegamos a esta práctica, a veces podemos escuchar mucho, ¿verdad? Desde cómo da la clase el maestro, los contenidos que están recibiendo los alumnos, las tareas, las evaluaciones. Entonces siempre hay una serie de comentarios o perspectivas que se tienen con respecto a la educación matemática que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería una buena práctica educativa? Me gustaría que pudieran hacer ustedes un comentario. ¿O qué creen que podría caracterizar a una buena práctica educativa? Tendría que ver con alcanzar los objetivos propuestos, es decir, en el trabajo, ¿verdad? Se tienen objetivos Ujú, que hay que alcanzar y una buena práctica tendría que ver con ellos, si esos objetivos se alcanzan o no. ujú. Muy bien, ese es un buen componente, ¿verdad? Gracias, Ronald. ¿Alguien más? Podría ser también en cuestión del planeamiento. Ujú, Ahí se enfoca métodos, técnicas, estrategias que puedan ayudar pues a que se desarrolle un buen aprendizaje por parte de los estudiantes y una buena enseñanza por parte del docente, ¿no? Que sería ujú, como algo recíproco, algo ujú. equitativo, ¿verdad? Sí, muy bien, ese es otro buen componente. ¿Qué opinan los demás? Walter y Elsa. Al igual que Ronald, diría yo que es una buena práctica sería lograr el objetivo que uno se plantea, ¿verdad? A la hora de impartir una clase. Quedar con la satisfacción de que los alumnos aprendieron lo que uno deseaba. Ujú, muy bien. Y Elsa, no sé si tiene un aporte para esta pregunta. Como decía Enrique, licenciado, también una buena práctica educativa es diseñar buenas estrategias de aprendizaje que se adapten a las necesidades de cada estudiante. Sí, muy bien. Entonces, esos son componentes muy buenos que ustedes están agregando. La comunidad educativa, en términos generales, quizás no lo llame con esas palabras, pero lo hacen, ¿no? Yo tengo un sobrino en séptimo grado y él dice, es que fíjate, me dice que solo la profesora solo a dictar llega y no explica nada. U otro dice, "Ah, es que muchos ejercicios nos dejan en mate y no los logramos terminar en la clase, o la profesora solo nos pone a copiar del libro y no explica". Y hay otra queja que dicen los estudiantes, no explicó, ¿verdad? Solo nos puso a trabajar ahí en el libro, dice. Entonces, no sé si ustedes han escuchado quejas similares con respecto a la clase de matemáticas, pero los estudiantes también, ¿verdad? Saben evaluar cuando una práctica educativa es buena. Es un poco complicado porque también a veces los estudiantes, ¿verdad? Ya trabajando en la práctica, nosotros deseáramos que todos lleguen con buen deseo de querer aprender, ¿verdad? Pero la realidad es bastante distinta porque no escogieron ellos tener una clase de matemáticas, sino que les toca llevarla y tienen que cursarla, ¿verdad? Yo a veces me he fijado en la clase, ¿verdad? Cuando estamos ahí y sondeando, ¿verdad? Algunos están sentados ahí en el pupitre con su cuaderno y con su libro, pero no cumplen el objetivo, ¿verdad? Que es desarrollar los ejercicios que se les han propuesto, ¿verdad? Sino que tienden a estar en otras situaciones de la clase
o a veces los distrae el teléfono. También pasa a veces de que los contenidos base que necesitamos para desarrollar un contenido a veces no los dominan ellos o los han olvidado, ¿verdad? Por ejemplo, en segundo año de bachillerato, están viendo ahorita ecuaciones con radicales, bicuadráticas o sistemas. Pero, por ejemplo, para esto tienen que tener, ¿verdad? Tienen que poder factorizar, tienen que tener la teoría de las ecuaciones bien clara, ¿verdad? Que las estudiaron en séptimo grado. O, por ejemplo, utilizar la fórmula cuadrática para una ecuación no factorizable, también lo tienen que poder, ¿verdad? Y expresar una ecuación en términos de números imaginarios. También son 4 conocimientos básicos que ellos tienen que tener, ¿verdad? Pero algunos de ellos yo he observado que no los tienen. Entonces ya eso dificulta, ¿verdad? Para que puedan tener una buena práctica educativa. En otros casos, fíjense que en la ecuación de la recta en 2 puntos, ¿verdad? Esta semana estuve evaluando yo unos alumnos y no pueden ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces es un poco increíble, ¿verdad? Que a segundo año de bachillerato no lo pueden hacer, ¿verdad? Claro, yo les digo, pónganse la meta, hoy es cuando hay que aprender porque hay que aprender, pero es agarrar un estudiante uno por uno para que pueda superar esas dificultades que tiene. No sé si ustedes han escuchado algunas quejas de parte de alumnos con respecto a la clase de matemática. Sí, yo tengo unos sobrinos que al igual se quejan de la Ujú, maestra, ¿verdad? Pero yo digo que a veces también tiene que ver de parte de ellos, porque imagínense, en este tiempo ellos todos lo agarran como a juegos, ujú. no Sí, ponen cierto interés en aprender. tiende a pasar eso, ¿verdad? Pues el desinterés de los estudiantes. Entonces, no sé, ¿alguien más ha escuchado otra? También sucede, licenciado, que a veces como docentes solo se enfocan en cierto grupo, o Ujú, al que le entienden más, ¿va? Entonces ujú. dicen, como yo escuché eso una vez, que le dijo, ¿entendió? Fulano le dijo, sí, dijo, va, entonces cambiamos de tema, dijo. Y vino una niña y le dijo, pero él no es solo el alumno, le dijo. Y dijo, pues sí, pero como ustedes no me dicen, le dice la profesora. Y yo digo que eso no es correcto, ¿verdad? Entonces la niña se quejó, va, y dijo, solo porque el que sabe entiende, dijo, y los demás no nos toman en cuenta. Es una práctica, es una queja, ¿verdad? Bastante común, ¿verdad? Sí, a veces yo les digo, miren, no les pase como en las clases de inglés a mí me pasaba, ¿verdad, Ronald? O sea, no había entendido nada y no sabía ni qué preguntar, ¿verdad? Entonces ahí en clases de inglés creo que yo las pagué todas las que hago en matemática, ¿verdad? Porque no había entendido nada y no sabía ni qué preguntar. Entonces a veces los estudiantes también puede que les pase eso, ¿verdad? O sea, no entendieron ni el inicio, ¿verdad? Y fíjense que yo tengo un poco como docente tengo la fama de que explico muy rápido. Pues de entrada es lo que yo les digo, me cuesta a veces frenarme o me emociono y explico un poco rápido. Entonces les digo, ustedes van frenando. Pues he hallado una estrategia para ir despacio, ¿verdad? Que yo hago un paso en la pizarra y les digo, ¿se ha entendido esto? Y le voy poniendo un chequecito, si ellos me dicen que sí. Imagínense en una ecuación, ¿verdad? Que llevamos todos los pasos ahí para poder reservarlo y paso a paso voy poniendo el chequecito, que me sirve a mí para irme frenando, ¿verdad? No ir muy rápido. Entonces resolvemos la ecuación y cuando terminamos al final, ¿verdad? Alguien tiene una pregunta y siempre hay un estudiante que levanta la mano y yo no he entendido nada, dice. Y aún después de ir paso a paso y preguntándole si se ha entendido cada uno de esos, y ahí está todavía esa queja. Entonces es la realidad, ¿verdad? Que se vive con los estudiantes. A eso es lo que nos exponemos a diario, ¿verdad? No tenemos grupos uniformes en la cual todos los estudiantes tengan los conocimientos previos o todos los docentes también, ¿verdad? Pongamos nuestras barbas en remojo, tengamos, yo siento que la paciencia, la pasión por enseñar un tema, ¿verdad? Y ver de que todos los estudiantes vayan aprendiendo. También pasa, ¿verdad? Mucho con los adolescentes, no sé si ustedes fueron, ¿verdad? Que si una vez uno llama la atención a un estudiante, pues como que se enojó y se enojó todo el año ya para decirle, ¿verdad? Por pedirle que guarde su teléfono, por pedirle que abra su libro en la página que toca, ¿verdad? O que trabaje en el cuaderno. Entonces, también eso juega parte, ¿verdad? De lo que estamos haciendo.
Bueno, entonces volvamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una buena práctica educativa? Pues en términos generales, ¿verdad? Una buena práctica educativa, dice ahí el documento, ¿verdad? Que es aquella en el que el contenido se desarrolla para facilitar el aprendizaje. Entonces Ronald nos comentaba de que tiene que haber que se logren los objetivos, ¿verdad? Entonces a veces un objetivo puede ser fácil o puede ser difícil, pero si las actividades que preparamos para desarrollar una clase, ¿verdad? Entonces las vamos eh, llevando paso a paso, podemos llegar a dominar el aprendizaje de ese contenido. Aunque la jornalización diga, ¿verdad? Que en una semana vamos a desarrollar 3 contenidos, entonces una buena práctica educativa, entonces sería aquella en la cual nosotros vamos asegurándonos que el estudiante promedio vaya asimilando estos contenidos, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos desarrollando. O también podría ser utilizar los mismos recursos que tenemos en el aula para que se logre el objetivo. El segundo ya lo mencionaban ustedes, ¿verdad? Lograr con eficiencia los objetivos formativos que los estudiantes puedan tenerlo. Yo he notado, ¿verdad? Que ayudarle a los estudiantes, ¿verdad? Con un ejercicio, a veces me haga el literal D, me dicen que eso está difícil en la plataforma. Va, entonces lo vamos a hacer entre todos. ¿Qué harían ustedes? Y exponerlos como para poder medir qué es lo que son ellos capaces de hacer. ¿Verdad? Eso me ha ayudado a encaminarlos, a vencer algunas dificultades que puedan tener para aprender. También, ¿verdad? En algunos grupos ha funcionado mucho que puedan trabajar de manera así grupal, en grupo. ¿Verdad? Y también en otros casos lo que funciona es, ¿verdad? Saber, por ejemplo, qué ejercicios son los que nosotros queremos que los estudiantes puedan lograr en una clase, ¿verdad? Y prepararlos para eso, porque a veces los retos los sorprenden. Lo otro también es verdad que los aprendizajes sí dice que sean de alto valor educativo. Entonces quiere decir, ¿verdad?, dónde los vamos a utilizar, explicarle a los alumnos por qué es necesario que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Creo que hay una parte escondida detrás de todo una buena práctica educativa, ¿verdad? Que tiene que ver como con la actitud que tiene el maestro, ¿verdad? Porque al final el alumno percibe, ¿verdad? Si el docente tiene interés en que los alumnos puedan aprender o simplemente se va a dar una clase, ¿verdad? Imagínense, yo he escuchado críticas de los estudiantes, ¿verdad? En otras asignaturas dicen, el profesor solo nos escribió ahí en la pizarra 3 preguntas y se fue al cafetín a tomar café u otra cosa. Entonces, detrás de esa conducta, como que no deja esa sensación del estudiante de que se va a llevar a cabo una buena práctica educativa. ¿Qué opinan ustedes del perfil docente para que se pueda percibir como una buena práctica educativa? ¿Qué opinan?
Primeramente, siento que el perfil de un docente tendría que ser una persona que genere confianza y saber bastante sobre lo que es el tema, ¿verdad? Porque Ujú. no puede llegar a dar una clase, imagínense, si se pierde ahí, no queda en nada. Pues debe ser una persona que maneje bien los contenidos. Sí, muy bien, buen aporte, ¿verdad? Entonces, para eso sirve mucho la preparación para la clase, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a dar un contenido, quizás llevemos la práctica, todos los ejercicios que queremos que los estudiantes aprendan. Pero ya cuando tenemos así en la realidad, ¿verdad? Muchos grados y muchos contenidos, entonces ahí se le puede dificultar al profesor que no se ha preparado para que lo puedan tener, ¿verdad? Así es que bueno que nosotros cuidemos ese detalle, ¿verdad? Al final, no sé si pase con los niños pequeños, ¿verdad? Pero el estudiante de tercer ciclo y de bachillerato es muy susceptivo, siento yo, ¿verdad? A la imagen que emana el profesor. Y no me refiero solamente a la imagen física, ¿verdad? Sino que, por supuesto, miren, con los adolescentes uno se fijan desde el calzado hasta los lentes que se pone el profesor, ¿verdad? Le observan todo, sus ademanes, su forma de hablar, todo es uno sujeto de crítica para ellos, ¿verdad? Pero en términos más profundos, ¿verdad? También siento que la actitud que el profesor tiene con respecto a la enseñanza es muy percibida por los estudiantes, ¿verdad? No, aquel profesor explica bien, dice. Aquel profesor solo nos da el folleto para que ahí veamos nosotros qué hacemos. Entonces me refiero yo un poco más a cuidar la actitud, ¿verdad? Cuando vayamos a hacerlo. Bueno, cuando ustedes hagan su práctica también, ¿verdad? Tienen que ir preparados para llevar a cabo esta práctica entre adolescentes, ¿verdad? Y prepararnos para esta ocasión. Entonces, las buenas prácticas, ¿verdad? En el ámbito educativo, dice el documento, ¿verdad? Que en primer lugar dice, facilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje, sean estos ejercicios, un experimento, una investigación, una práctica docente o algo que nosotros hagamos de carácter histórico con respecto a la matemática. Procuramos, dice, que los aprendizajes tengan un alto valor educativo, ¿verdad? Y esto se logra, por ejemplo, por materias anteriores, ustedes ya saben, ¿verdad? De que los aprendizajes significativos vamos a tener nosotros como base, ¿verdad? Los conocimientos previos que ya tienen los estudiantes o los intereses personales con respecto a lo que ellos tengan, ¿verdad? Mayor incidencia en los colectivos marginados, ¿verdad? Siempre van a existir aquellos estudiantes que tengan un poco de deficiencia para el aprendizaje de la matemática. Entonces, mostrar interés en este tipo de estudiantes también, ¿verdad? Hace que nosotros podamos llevar a cabo una buena práctica matemática. Ya mencionábamos lograr con eficiencia los objetivos previstos de las clases, ¿verdad? Y también aquí, verá, incorporar un ingrediente que sería estar preparado para esas situaciones de contingencia que en el aula puedan saber, ¿verdad? ¿Qué sería una situación de contingencia? Lo que no estaba planificado que pueda suceder en la clase. Por ejemplo, no estaría planificado, ¿verdad? Imagínense que ustedes van a enseñar un contenido que determinado estudiante, por ejemplo, no tenga un conocimiento previo, ¿verdad? O que no tenga su libro, no tenga calculadora, lápiz, lapicero, hasta eso, hasta una situación de conducta que se pueda dar en el aula, ¿verdad? Entonces eso suele pasar en una práctica educativa y también tiene que contemplarse para que pueda considerar como una buena práctica educativa. Y también, ¿verdad? Se procura entonces tener el menor fracaso escolar que nosotros podamos tener durante este ámbito, ¿verdad? En este caso, el profesor, ¿verdad? También tiene que ser bastante observador de la actitud que tienen los estudiantes con respecto al contenido, ¿verdad? En este caso, fíjense que lastimosamente no podemos vernos así, ¿verdad? Cara a cara. Pero ya en el momento en el cual nosotros estamos desarrollando una clase, es bueno que nosotros podamos ver la actitud, ¿verdad? Que tienen los alumnos o la expresión facial que tienen. Yo pienso que ahí lo dice mucho, ¿verdad? Lo que los estudiantes están aprendiendo o no están entendiendo. Porque a veces cuando preguntamos en la clase, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Perdón, no dicen ellos, ¿verdad? Pero su carita refleja que, que no han entendido o que hay alguna pregunta
quizás un repaso, una ayuda pueda estarlo, ¿verdad? Así que ese es un buen tip, siento yo, ¿verdad? Para cuando ustedes desarrollen la práctica, vean al público, ¿verdad? Y no le presten atención. Perdón. Podríamos tener también la tendencia a querer estar hablando con el pizarrón, ¿verdad? Y no observar lo que los estudiantes están haciendo en la clase. Para una buena práctica educativa, entonces dice que textualmente en el documento está la siguiente idea que me gustaría compartirla. Alexander dice al respecto, dice, una buena práctica educativa creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible, como algo fijo y abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. Entonces, ¿qué creen ustedes que no quiere decir el autor con esta frase? Gilberto. Que una buena práctica es como espontánea, no, como le dijera, no tiene que ser como, no tiene que ser como una doctrina exactamente que se va a ¿cómo le quisiera Ujú. decir? Como Que, algo fijo, una doctrina, algo fijo. ajá, que se la va a imponer así, ¿verdad? Sino de Mm. que en cierta medida, pues el estudiante también puede participar de la buena práctica, o sea, él también puede ser un ente que ayude a que esa buena práctica se dé con sus opiniones, con su forma de ver las cosas, con su actitud ante el proceso de aprendizaje. Entonces no solo depende del docente, ¿va? Y no como pues aquí entiendo yo que no tiene que ir un docente y pararse enfrente y decir, vaya, esto, vamos a aprender, ¿verdad? Y de tal manera y de tal manera lo vamos a hacer. Sino que puede interactuar y crear un ambiente pues bastante agradable. Ujú. Muy bien, no sé si hay otro comentario, ¿verdad? Les comparto una anécdota, ¿verdad? La compañera de ciencia estaba viendo el contenido de caída libre en física. Pues entonces estaban los estudiantes dejando caer objetos, midiendo el tiempo para calcular todo eso que está relacionado. Y andaban unos estudiantes ahí en la otra sección consiguiendo las respuestas que ya había tenido en la práctica el otro grupo, ¿verdad? Mientras que algunos sí estaban llevando a cabo el experimento. Entonces me viene aquí a la mente la idea de este autor, ¿verdad? Porque la práctica docente que en un grupo funcionó, en el otro puede que no funcione. Entonces aquí es donde se hace complicado un poquito el ser docente porque una buena práctica puede que con un grupo no funcione o puede con el otro no. Entonces ahí es el ojo del profesor para ver cuáles son los intereses del grupo y conocer qué es lo que va a funcionar, ¿verdad? Ya cuando nosotros llevamos en práctica algo así, ¿verdad? Que yo pienso que es bien amado por los estudiantes, dejar el salón de clases y hacer algo práctico, ¿verdad? Una medición, un experimento, observar un fenómeno, ¿verdad? Es muy amado por los estudiantes que nosotros podamos hacer eso. Bueno, entonces, para que se pueda considerar, dice, una buena práctica educativa, dice, hay dos puntos de vista que se puede hacer, ¿verdad? Primero, lo que puede hacer el profesor para que sea considerado una buena práctica educativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer el profesor por una buena práctica educativa? Diseñar la introducción del contenido, cómo va a empezar la clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejercicios guía que se pueden desarrollar en clase? Y que va a poner en práctica el estudiante para evaluar sus aprendizajes, ¿verdad? Son cosas que dependen del profesor, la planificación y la ejecución de la clase. El segundo aspecto que dice que también se va a tomar en cuenta son los resultados que se tienen de estas prácticas educativas. Es decir, ya cuando hacemos la evaluación, ¿verdad? Ahora, pues, por ejemplo, en la virtualidad, ¿verdad? Los estudiantes prefieren hacer los exámenes virtuales. No sé si porque se les hace más fácil compartir la copia o aman la tecnología, ¿verdad? Pero, por ejemplo, plataformas virtuales, ¿verdad? Que hacen evaluaciones, se prestan mucho para tener la idea de esta de gamificación de los juegos, ¿verdad? Yo he llevado a cabo con los estudiantes en Kahoot, algunas pruebitas cortas, ¿verdad? De hecho ya hay algunas hechas de matemática.
Hay otra similar, se me ha ido el nombre. Los mismos Google cuestionarios también pueden ayudar, pero no sé si ustedes conocen otra. Quiz se llama el otro. Quizzes. Quiz con doble Z se escribe. Es una página que permite hacer también evaluaciones con jueguitos, musiquita y todo, como los estudiantes hoy están acostumbrados, ¿verdad? No sé si conocen otra ustedes. En Excel Learning también se pueden hacer, ¿verdad, licenciado? Excel Irden, así como se oye, se escribe. Sí, sí, creo que sí, lo vimos en herramienta 2, creo yo. Excel, Ujú, Excel Learning, no sé cómo. Excel Irden. Y es libre, o sea, se puede solo crear cuenta, me imagino. Ajá, sí, ese es como para hacer un material didáctico y ahí Ujú, trae cómo se puede hacer la evaluación e incluso trae hasta una retroalimentación por si alguien se equivoca ahí como uno lo programa, ¿verdad? Y sale ahí cómo debía ser la respuesta y así. ujú. Ah, vale. Pues entonces ahí hay opciones, ¿verdad? Que se pueden hacer para evaluar el contenido al finalizar, ¿verdad? Ahí los estudiantes yo siento que les encanta este tipo de actividades. Así es que veamos algunas dimensiones que ya un poco más académicas podemos analizar para evaluar, ¿verdad? Una buena práctica educativa. Con respecto a los estudiantes, dice que son los conocimientos, las capacidades y también sus mismas necesidades, ¿verdad? Con respecto a los docentes, sería el aprendizaje, ¿verdad? Las habilidades, las creencias y los valores o los mismos desafíos que pueda tener el propio docente. Con respecto al componente contenido, entonces sería la relación, ¿verdad? Del aprendizaje formal con lo planteado en la aplicación, ¿verdad? Y aquí en este aspecto, ¿verdad? Conviene mucho que el docente tenga claro, ¿verdad? El nivel de dificultad que tiene el contenido que se va a transmitir, ¿verdad? Para poder prepararse de antemano. Otros componentes, ¿verdad? Que afectan ahora el contexto, el currículo, la evaluación, la gestión, la pedagogía y la misma sociedad, ¿verdad? Ahora en las clases existe un componente, ¿verdad? De que los estudiantes hoy por hoy, ¿verdad? Tienen la opción de decidir en qué modalidad quieren asistir a la escuela. Por ejemplo, algunos centros escolares tienen organizados en dos grupos la sección. Entonces, una semana va creo que el Humboldt así está trabajando aquí en Huachapán. Un grupo va la semana A y otra semana va el grupo B. Entonces, no se tienen los mismos estudiantes, ¿no? Y la semana que los estudiantes están en clase, pues se supone que hacen autoaprendizaje ellos, ¿verdad? Eh, en otros centros escolares asisten los estudiantes hoy por día, ¿verdad? Si el grupo A va lunes, miércoles y viernes, entonces la siguiente semana este mismo grupo va martes y jueves. Y similarmente sería para el grupo B, ¿verdad? Martes y jueves, primera semana, y la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces aquí tenemos un componente hoy, ¿verdad? Que la pandemia nos ha hecho es y estar controlando a esos dos grupos, ¿verdad? Que se atienden en las clases. No sé si ustedes, donde ustedes viven, han observado o del centro escolar, tienen algún conocimiento de cómo están trabajando. No, todavía no. Bueno, en- o sí. Bueno, pues entonces es de estar preparado para esa nuevo contexto que se tiene ahora, ¿verdad? En lo personal, creo que las clases tienen que ser un poco ahora más resumidas, ¿verdad? Es decir, llegamos a una clase, pero también indagamos en cómo le fue en la clase anterior en su casa a los estudiantes que no tuvimos de manera presencial, ¿verdad? Si tuvieron dudas con algún ejercicio, algo que les haya costado, o de la clase de este día, ¿verdad? Son un poco más tutorizadas las clases que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Porque es la nueva realidad, ¿verdad? Y creo que así vamos a durar, ¿verdad?
Algo que creo que se ha logrado, ¿verdad? Bueno, de la pandemia es que hay alumnos que han llegado a tener ese nivel de autoaprendizaje, ¿verdad? Porque pasa, no todo, pero ahí es una minoría, que hay estudiantes que cuando llegan a la clase ya la han desarrollado. Entonces le entendieron al contenido, ¿verdad? Y eso es algo bueno que se ha logrado ahora en este aspecto. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a considerar, verdad? Con respecto a una buena práctica educativa, primero, ¿verdad? ¿Cómo se prepara el profesor para llevar a cabo esta buena práctica? Los contenidos, los objetivos, las evaluaciones o las actividades que va a desarrollar en la clase. Y con respecto al estudiante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros esperamos que logre? ¿Qué ejercicios queremos que nos entregue, ¿verdad? O podríamos considerar hasta el nivel de dominio, es decir, si hace estos primeros tres, está en un dominio básico, dominio medio o alto, que algunos estudiantes lo puedan llegar a tener, ¿verdad? O esperamos que el estudiante nos participe en clase, que pase al pizarrón para poder trabajar, entonces, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos considerar estos criterios para una buena práctica educativa. En el documento, ¿verdad?, que tenemos para esta unidad 1 dice que Coffin y Edward proponen ciertas dimensiones a analizar. En el caso de los estudiantes, ¿cuáles son sus necesidades, capacidades y conocimientos? Esto ustedes lo pueden averiguar, ¿verdad?, con respecto a la entrevista previa a la práctica que se hace al docente encargado. Y con respecto al aprendizaje docente, ¿verdad?, las habilidades, las creencias del profesorado que ha desarrollado o las condiciones de trabajo que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, es muy útil, ¿verdad? En el caso de los docentes, ¿verdad? El tiempo de experiencia que se tiene, la preparación inicial, la modalidad que tiene para atender a los estudiantes. Eso sería muy bueno que ustedes lo tuvieran en claro antes de desarrollar la práctica, ¿verdad? No sé si ustedes consideren otro aspecto necesario en la entrevista previo a la práctica docente o qué les serviría a ustedes. Como docentes previos a la práctica, dijo. Ujú. Ajá, o sea, ¿qué investigarían ustedes? ¿Qué les serviría conocer? Quizás el contexto de la escuela en sí, porque hay escuelas que son bien modernas, le voy a decir, ¿verdad?, que tienen bastantes facilidades de internet, acceso y recursos. Y Ujú, hay escuelas que no cuentan con eso. ujú, Ajá, no, de por sí tienen una pizarra, por ejemplo, ¿verdad? No tienen tal vez alguna pantalla en donde alguien pueda llevar una USB y poner un material didáctico ahí que lo va a reproducir o cosas así, ¿verdad? No, que tendría que trabajar como solo así, así tradicionalmente, ¿verdad? Le digo ujú. porque a mí me pasó, ¿verdad? Que yo no sabía que ya tenían pantalla. Cuando yo estudié no existían esas cosas, pero cuando yo llegué a hacer la práctica tenían una pantalla ahí arriba de la pizarra para que el docente, en lugar de tener que explicar tanto, ponía un video bien explícito y a los estudiantes ya todo lo decía él, tienen alguna duda y cosas así, ¿verdad? Y eso no existía en mi tiempo. Sí, muy bien, ese sería un buen detalle, ¿verdad? Que sirve mucho. No sé si alguien tiene otro detalle que les serviría conocer antes de llegar a la práctica. No, no hay otro, lo hemos. Conocer también Sí. sobre los métodos que se están utilizando actualmente, es decir, con toda la situación, ¿verdad? Porque por lo menos Ujú, allá en el Isidro, la vez pasada que tuvimos esas, bueno, medias prácticas de la actividad que se nos hizo desarrollar, el docente, una de las cosas que me dijo fue que no podía utilizar yo en este caso actividades en grupo porque no querían que se estuvieran juntando los estudiantes. Entonces eso me obliga a mí a utilizar otro tipo de métodos para que trabajen de forma individual. ujú, muy bien. Entonces ahí hay dos muy buenos componentes, ¿verdad? Que hay que saber a la hora
de empezar en la práctica docente, ¿verdad? Fíjense que siendo un poco realista, ¿verdad? A veces a los centros escolares donde se va a llegar se espera mucho del practicante. Entonces, por eso es bueno que la carta docente lo pueda hacer, ¿verdad? De hecho, ustedes van a encontrar algunos docentes que hasta le van a pedir, mire, y no me puede ayudar a calificar esta tarea o a evaluar este contenido, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, ¿verdad? Los profesores pueden esperar mucho del practicante. Sería otro componente, ¿verdad? Que no estaría mal, ¿verdad? Colaborar porque es un convenio el que se ha hecho en la institución. De igual manera, a veces los estudiantes, ¿verdad? Cuando un profe nuevo llega, ¿verdad? Entonces pueden tener la tendencia, vamos a medirlo, ¿verdad? A ver qué tanto sabe o cómo se comporta o querer llamar la atención de alguna manera. Entonces son situaciones que pueden estar detrás, ¿verdad? De cierta práctica educativa y que bueno que nosotros lo vayamos conociendo, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el aprendizaje formal, dice, planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación? Entonces aquí ustedes van a evaluar, ¿verdad? También este componente. Por ejemplo, vamos a presentar una clase de factorización en 9º grado. Entonces evaluamos, ¿verdad? Cómo está el estudiante con la teoría de los exponentes. Las mismas tablas de multiplicar a veces les cuestan. Si puede desarrollar, si comprendió el concepto de factorizar, ¿verdad? Eso estaría detrás de este componente y de la práctica que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, esos son algunos componentes extra que nosotros podemos considerar, ¿verdad? Mencionábamos, por ejemplo, la comunidad de origen del conjunto de individuos, ¿verdad? El currículo, que sería la selección de contenidos y aprendizajes que pueden definir una buena práctica adecuada. Y, por supuesto, la evaluación, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo de estos estudiantes. También, imagínense que nosotros queremos hacer una prueba corta en línea, ¿verdad? Eh, Averiguar, ¿verdad? Si los estudiantes han hecho este tipo de prácticas, si tienen conectividad. Hoy todos los estudiantes, con el comentario que hacía Gilberto, todos tienen su computadora, entonces, pero no así internet, pero entonces es de tomar en cuenta ese detalle para una evaluación corta que se pueda hacer. Entonces, estos autores muy acertadamente, ¿verdad?, proponen estas dimensiones a analizar para que nosotros podamos considerar si es una buena práctica educativa. Otros 3 más serían la gestión, ¿verdad? Cómo se ha planificado, implementado, secuenciado y evaluado la práctica dentro de las políticas que se tienen en la institución. Pedagógicamente hablando, ¿verdad? Serían las metodologías, modos de hacer una propuesta, dice, que existen en los centros escolares o las aulas de aprendizaje que se tienen. Y con respecto a la sociedad, ¿verdad? Las influencias, las relaciones y la adecuación de una buena práctica con el mercado laboral y la formación de ciudadanía. Aquí en este aspecto creo yo que la sociedad en nuestro medio, ¿verdad? Podemos evaluar, porque si alguien se presenta como docente a un centro escolar, entonces la gente espera que llegue de cierto modo, ¿verdad? No sé, tenemos a Jocelyn y a Elsa, ¿verdad? Pero por los comentarios que yo escucho de mis compañeros, ¿verdad? O sea, esperarían, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que en cuestión de presentación personal es evaluado un profesor en nuestra sociedad? Que se vea limpio, ¿verdad? Bien, Gilberto. Sí, ¿verdad? Y los estudiantes pueden comentar eso, ¿verdad? Si se peina y no se peina. Sí. Sí, sí. Y los Más con los, zapatos. más con los adolescentes, ¿verdad? Eso es terrible. Bueno, no sé si han escuchado otro, ¿verdad? Me gustaría la opinión de Elsa y de Jocelyn porque son maestras. Entonces, y a veces las maestras son más críticas todavía que los profesores. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Quizás esperarían, ¿verdad? Que llevemos alguna ropa un poco formal, ¿verdad? No les puedo definir qué es formal, ¿verdad?
pero sí que nosotros podamos presentarnos adecuadamente para un centro escolar, ¿verdad? Quizás que la ropa tenga un look formal, ¿verdad? O profesional, podríamos decir. Yo sé que no todos estamos acostumbrados a usar manga larga y pantalón de vestir, ¿verdad? Tampoco es ese extremo, pero sí que se vea un poco formal, ¿verdad? En prácticas anteriores, eh, los estudiantes se han puesto de acuerdo y llevan una camisa de la universidad. No sé si en este caso ustedes tienen una. Ujú. Bueno, Jocelyn nos comentó, dice que tenga una buena presentación en vestuario, ¿verdad? Sí, ropa más formal, no tanto más a la moda. Saludos, Lee Javier, aquí estamos. Dice, pero como practicante tampoco tan exagerado, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que suele pasar, ¿verdad? Les voy a comentar anécdotas que han pasado, ¿verdad? Por ejemplo, que al momento de agachar nuestra camisa o blusa, en el caso de ustedes las maestras, ¿verdad? Sea muy corta, eso también hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces que la ropa interior no se revele, también es criticado por los estudiantes, ¿verdad? Y vamos a ver si me acuerdo. No sé si hay otro detalle. ¿Verdad? Que son criterios, ¿verdad? Que como dice este componente, ¿verdad? Se espera en una dimensión a analizar, ¿verdad? Elsa, no sé si tiene un aporte de este aspecto. La forma de hablar también creo yo que es que influye bastante en críticas. Ujú, sí, muy bien, tiene que ver, ¿verdad? Y ahora le agregamos el componente del cuidado que nosotros tenemos por el uso de la pandemia. ¿Ve? A veces, fíjense que en la mascarilla, a veces dificulta un poco, el tipo de mascarilla dificulta un poco para hablar con los estudiantes. Pues entonces yo a veces me la quito y les digo, me la voy a quitar para hablar, pero por favor no se acerquen, ¿verdad? Y cuando termino de hablar el contenido, a veces ahí están los alumnos bien cerca de uno, ¿verdad? Entonces cuesta con ese componente, ¿verdad? Que nosotros ahora es extra. Pues entonces este componente nos indica a nosotros a pensar, ¿verdad? En que un futuro docente, ¿verdad? Tiene que tener ese atino, ¿verdad? De no parecer a una imagen tan despreocupada, ¿verdad? O desaliñada, sería la palabra, que los estudiantes digan, este profesor como que no mucho se cuida, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. Bueno, pues entonces hablemos de esta profesión docente en el nuevo contexto de la educación matemática. En el documento ustedes pudieron notar, ¿verdad?, de que se ha evaluado un poco, se ha evolucionado un poco la forma en cómo se tiene que enseñar matemática. Desde los inicios, ¿verdad?, de los años 50 y 70, que la matemática se consideró así como una ciencia formal y estricta que se enseñó con todo el rigor, ¿verdad? Por ejemplo, a esto se debe, ¿verdad? Los abuelitos, por ejemplo, se jactan, ¿verdad? De que en segundo y tercer grado, dicen, ya podían sumar, dividir, multiplicar y se podían todas las tablas con ir a un segundo grado. Es decir, así se veía como una disciplina formal, ¿verdad? Hasta en los 70, ¿verdad? Que cambió y se llevó a enseñar esta matemática ya como dice ahí, ¿verdad? El regreso a lo básico, dice aquí, ¿verdad? Ahora nosotros podemos observar que esto ha cambiado, ¿verdad? Se pretende que la matemática sea como un poco más experimental, ¿verdad? Que sea un poco más evolucionado el conocimiento que se tiene, ¿verdad? Es lo que se procura en los nuevos libros y que sea dosificado para cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Es decir, un contenido por día es lo que hoy en día se pretende. Así es como ha evolucionado la enseñanza de la matemática. De hecho, ¿verdad? Se considera que sea un poco más experimental,
un poco más de desarrollar la historia que hay detrás de los contenidos que se están enseñando y si se puede aprender de manera grupal o aplicada a los problemas de la cotidianidad, mucho mejor, ¿verdad? Es la nueva tendencia que se tiene con respecto a lo que también los estudiantes están exigiendo. Al evaluar, ¿verdad?, todo lo que se ha hecho con respecto a los hallazgos de cómo ha evolucionado la enseñanza de la matemática, el documento presenta 6 hallazgos importantes que se tienen, ¿verdad?, con respecto a la educación matemática. Así vamos a irlos analizando por si ustedes pueden revisar el documento con más detalle o ya lo hicieron. No sé si alguno de los hallazgos les llamó más la atención, pueden comentarlo. Entonces, el micrófono está libre, ustedes me pueden interrumpir para dar su aporte. Con respecto a la educación de la enseñanza matemática, dice que de una enseñanza sobre o para la resolución de problemas, ahora se ha hecho a una enseñanza a través de la resolución de los problemas, ¿verdad? Esta es una de las dinámicas que tiene. Y algo que se pretende mucho, ¿verdad?, de acuerdo a las nuevas teorías de enseñanza, es la comprensión de conceptos versus el aprendizaje de procedimientos, ¿verdad?, que lo considero especialmente muy atinado porque el estudiante en algunas ocasiones puede desarrollar un algoritmo, un procedimiento, pero puede que confunda la operación que se le está pidiendo en la indicación o inclusive, ¿verdad?, puede que haga algo que no es lo que está diciendo la indicación, ¿verdad? Se ha observado, por ejemplo, en preguntas PAES, que el estudiante hace bien un proceso, pero no es lo que se le estaba pidiendo para llegar a la respuesta. Entonces aquí es donde la comprensión del concepto, ¿verdad?, está en contra, dice, o versus de, ¿verdad?, el aprendizaje de los procedimientos. Veamos entonces cuáles son los componentes que tiene que ver la educación matemática que se propone, ¿verdad? Se pretende, ¿verdad?, darle un enfoque como una ciencia y fisonomía con perfil independiente, que tenga objetivos y métodos y parámetros de validación, que se considera también, dice el documento, ¿verdad?, el cómo enseñar matemáticas como algo, como una disciplina, una ciencia más formal, conocida como didáctica de la matemática. Y dice que aparte de que, ¿verdad?, el docente tiene que conocer de matemática, también es necesario, ¿verdad?, que se pueda tener un conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, dominamos, por ejemplo, ¿qué voy a enseñar yo? Lugares geométricos. Dominarlos es obligatorio, pero también asimismo es obligatorio que tengamos algún conocimiento pedagógico del contenido. ¿Qué errores pueden cometer los estudiantes? ¿Qué contenidos se les hacen difícil comprender? ¿O qué recursos adicionales vamos a utilizar para que este estudiante pueda llegar a comprender el contenido? Por ejemplo, por muy sencillo que sea lo que nosotros vamos a presentar, pero contemplar este otro componente, ¿verdad?, que sería el conocimiento pedagógico del contenido. No sé si alguien leyó uno de los aportes que se hicieron. ¿No? Los discutimos. Bueno, el segundo de estos aportes dice que es la importancia de la resolución de los problemas en la enseñanza de la matemática. Como leíamos anteriormente, ¿verdad?, se ha tratado de que la nueva metodología de matemática sea a través de la resolución de problemas, ¿verdad? Aquella que expuso Polya, ¿verdad?, a inicios de los años 70, y es el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esta resolución de problemas, ¿verdad? En algunas ocasiones el concepto de problema se pierde un poco, ¿verdad?, porque son más ejercicios que problemas los que estamos proponiendo. Sin embargo, ¿verdad?, esta enseñanza de simular procesos de enseñanza en la matemática es lo que se pretende en este caso, ¿verdad? Desde los años 80 dice que se trató, ¿verdad?, de llegar a cabo a la resolución de problemas o enseñar por medio de esta estrategia, ¿verdad? Todo esto muy importante, ¿verdad? Dice que con el objetivo o la finalidad es la construcción de la matemática.
y pretendemos que los estudiantes tengan esa noción, ¿verdad?, de que están construyendo contenidos y no tanto se los estamos dando, o por lo menos que aprendan a descubrir, ¿verdad?, qué es lo que está haciéndose. Un tercer hallazgo es la comprensión de conceptos, dice, versus el aprendizaje de procedimientos. Entonces, esto tiene que ver mucho con la formación inicial de los maestros, ¿verdad? La comprensión conceptual de las matemáticas. Algunos tuvieron la formación, ¿verdad?, en la cual se le dio énfasis al algoritmo matemático y no tanto a la comprensión de los contenidos. Así es que esto naturalmente va a incidir en lo que los estudiantes estén haciendo durante la práctica. El cuarto hallazgo dice que es la utilización o no utilización, ¿verdad?, de la historia de las matemáticas en la formación docente. Esto tiene que ver mucho, ¿verdad?, porque es un eje transversal en la formación del educador, ¿verdad? Y la mayoría de estudios dice que comprueban, ¿verdad?, de que utilizar este componente ayuda a los estudiantes a comprender el por qué surgió, ¿verdad?, un teorema, una fórmula, cómo se llevó a cabo, es decir, despierta un poco más el interés y los ayuda a ellos a comprender que se trata de una cotidianidad. Entonces así no cuestionarse, ¿verdad? Bueno, ¿y este tema para qué me va a servir a mí cuando yo trabaje, ¿verdad? Entonces así, mediante este componente, ¿verdad?, del desarrollo histórico de la matemática, tanto en la formación docente como de los estudiantes, se pueda tener generar una mejor actitud con respecto al aprendizaje de la matemática y tener mejor eficiencia en el logro de los objetivos propuestos al inicio de la clase. El quinto hallazgo que propone el documento es la investigación y la formación continua de los maestros, ¿verdad? Esto alude, ¿verdad?, a que una gran parte, dice el documento, de hecho, podríamos decir que la mitad de la carrera del profesente ya es la práctica y la investigación propia que se hace durante el desarrollo de esta, ¿verdad? Eso es muy importante. Como pueden observar ustedes aquí, el gráfico dice, ¿verdad?, que la formación inicial es una parte que se tiene con respecto al desarrollo de un profesor, pero las otras partes se logran, ¿verdad?, con la formación continua que se va teniendo durante el desarrollo de la práctica y la investigación propia. Quizás en algunas ocasiones sea un poco empírica, pero vamos investigando nosotros, ¿verdad?, cómo es que los estudiantes van aprendiendo. Y un sexto hallazgo que tiene, ¿verdad?, en el estudio de las buenas prácticas docentes, tiene que ver con el uso de las tecnologías para enseñar matemáticas. Nosotros quizás conocemos muchas, ¿verdad? Y ahora los estudiantes es un poco más accesible. Por ejemplo, todos los estudiantes tienen su computadora y pueden llevar a cabo actividades en GeoGebra, tienen las guías en su computadora, videos, ¿verdad?, en la plataforma, o incluso hay canales de YouTube en matemática. SMATE tiene su propio para que ellos lo puedan utilizar. Pero no sé si hay otra tecnología reciente que ustedes hayan conocido con respecto a la enseñanza de la matemática. Ya el compañero, ¿quién fue? Gilberto nos compartía ¿verdad?, para poder hacer evaluaciones. GeoGebra, licenciado. Ahora se Él lo trae el desmate ya lo trae, ¿verdad? Muy bien, ahí está, ¿verdad? Para que los estudiantes lo puedan utilizar. para prácticas. Ujú. Vaya, y las plataformas de evaluación, ¿verdad?, que tienen la gran ventaja de que nos dan las actividades autocalificadas, ¿verdad?, que a veces es un componente que cuesta en el caso de la matemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el uso de las tecnologías? Le cito literalmente lo que dice este autor con respecto a este hallazgo, ¿verdad? Dice, estas herramientas bien entendidas pueden ser el mejor aliado para el desarrollo de una estrategia de resolución de problemas en el aula. Sin embargo, dice, se ha observado que su empleo no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
y más aún que un mal uso de ellas debilita el aprendizaje. Es necesario una reconstrucción de los contenidos y la pedagogía de la disciplina que acompañe la innovación tecnológica. Así es que entonces también los autores podríamos decir que nos avisan, ¿verdad? Con respecto al uso de las tecnologías, de que podemos llevar a cabo un abuso de estas, ¿verdad? Y que no necesariamente significa que los estudiantes estén aprendiendo. Por ejemplo, yo he observado que los estudiantes usan el Photomath, creo que se llama, para resolver ecuaciones. Si me equivoco, no me corrigen, no lo he usado mucho. O yo les he sugerido en algunas ocasiones el MathPapa, no sé si alguien ya lo conoce, que resuelve ecuaciones así paso a paso, ¿verdad? Y les ayuda a los estudiantes a hacerlo. Pero ¿qué pasa, verdad? Que finalmente ellos quieren que todo, la aplicación les resuelva todo, ¿verdad? Entonces ya no es para comprobar si yo hice un buen proceso, sino que esta tecnología me haga la tarea que yo tenía ya el caso, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido experiencias con eso. Bueno, hasta nosotros mismos podemos utilizar una página, ¿verdad? Por ejemplo, para comprobar, no sé si ustedes lo han hecho, si una integral está correcta, una derivada, o qué hace el programa computacional, ¿verdad? Para hacerlo eso. Pero quizás al nivel de nosotros lo hacemos para comprobar, ¿verdad? Si los pasos que hemos hecho están correctos o en algo nos hemos equivocado. Pero los estudiantes podrían abusar a este aspecto, ¿verdad? O los docentes también podrían abusar del uso de la tecnología y como advierten estos autores, entonces no tener ahí un buen uso, ¿verdad? De poder tener ahí la tecnología. Entonces, son los hallazgos que se hacen, ¿verdad? Con respecto al desarrollo de las buenas prácticas docentes. Vaya, nos quedaría entonces desarrollar el contenido, ¿verdad? De la profesión docente en los nuevos contextos, ¿verdad? Evaluar cómo se están llevando a cabo algunas prácticas docentes, ¿verdad? Que han sido exitosas, algunos ejemplos, la experiencia cubana en la formación de los docentes y también el otro aspecto sería, ¿verdad? El análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática. Entonces voy a dejar aquí la presentación y también detener la grabación. Vamos a dar para una segunda parte